Hola, buenas tardes. Un cordial saludo a todos los miembros del GAS y a todas las personas que nos ven en esta transmisión. Estamos celebrando los 50 años de la Luna, como mis compañeros ya han introducido, y yo quería contribuir con un poco de información. Mi nombre es Paul Calderón y yo soy uno de los miembros un poco extraños de esta agrupación. Ya tal vez los compañeros explicarán por qué. Bien, para esta parte de la celebración yo quiero contribuir con un audio en diferido. Perdonen por no estar en modo online, pero mis dificultades de trabajo no me lo permiten. Mi compañero va a estar pasando unas láminas de presentación mientras mi audio va corriendo. Y voy a hablar un poco sobre los aportes científicos, un resumen muy somero, la verdad, de lo que logramos con estos viajes de Apolo. Me voy a concentrar un poco en el Apolo 11 por la celebración de los 50 años. Bien, entonces, iniciamos con la lámina 2, donde hablamos un poco del estudio de la Luna, porque la Luna siempre ha sido un objeto de interés para la humanidad. Siempre desde el pasado les ha llamado la atención ver esas manchas oscuras que estaban en su superficie, la cual llamaron mares, creyendo que tal vez eran sombras de los mares o algo por el estilo. Y luego, con la llegada del telescopio, gracias a Galileo Galilei, que es el primero que observa con un mayor aumento y un poquito más de resolución la superficie lunar, y se da cuenta que esta superficie no es regular, porque antes se pensaba que era un círculo casi perfecto, sino que está plagado de irregularidades que actualmente sabemos que son los cráteres, por ejemplo. Por eso vemos esta imagen de los dibujos de la época. Y desde ese momento, entonces, la Luna sí ha sido un objeto estudiado a nivel astronómico, un objeto astronómico. Esto quiere decir que toda la información que derivaba o que sabíamos de ella se derivaba de observaciones indirectas, de medidas indirectas a partir de sus observaciones. Hasta la actualidad todavía sigue siendo un objeto de mucho interés astronómico. Cabe destacar que está entre los objetos favoritos de los aficionados. Pero con la llegada del Apolo 11, este objeto astronómico en realidad dejó de ser de ese tipo y se convirtió en un objeto de estudio geológico. Entonces, porque ya teníamos directamente medidas de la superficie de la Luna y teníamos rocas traídas por los Apolos, lo cual nos permitió hacer medidas in situ, medidas sobre el propio cuerpo, y ya no era algo que obteníamos indirectamente. Eso como que es el primer boom científico que tenemos gracias al Apolo. Y esto cambió para siempre nuestra visión de cómo evolucionó la Luna. Pero para eso vamos a la lámina 3, donde vamos a hablar de las teorías del origen de la Luna para la época antes o después del Apolo. O sea, eran las teorías que dominaban durante esa época. Como les dije, hasta ese momento, antes del Apolo, solo teníamos observaciones indirectas. Uno que otro rover que se posó sobre la Luna hizo unas medidas químicas. Incluso estos rovers fueron impulsados por los viajes hacia la Luna, porque querían comenzar a estudiar la Luna para saber en qué lugar deberían aterrizar las misiones humanas. Entonces, las teorías que dominaban en esa época era primero la teoría de la fisión. La teoría de la fisión consiste en que la Tierra giraba, rotaba tan rápido que las fuerzas centrífugas internas técnicamente extrajeron un trozo de ella y este trozo se separó, como si le saliera un chichón. Esa teoría del chichón es muy famosa en el grupo del gas, por cierto. Ellos dirán después, tal vez. Ahora, esta teoría implica que el material que tiene la Luna es exactamente igual al material que tiene la Tierra, porque técnicamente se dividió en dos, se fisionó. La otra teoría dominante para la época era la de coformación lunar. Lo que quiere decir es que a medida que la nube de gas que formó el sistema solar colapsaba en un anillo alrededor del Sol, se estaba formando o acretando materia que formaba la Tierra, y en este mismo material que caía sobre la Tierra se formó otro anillo alrededor de la Tierra,
que se acretaba y formaba la Luna. O sea que la Luna y la Tierra se formaron del mismo material que fue comprimiéndose por su propia gravedad. Esto también implica que la composición química sea exactamente igual para ambos cuerpos. Y la otra teoría dominante de la época es la teoría de la captura, que implica que la Luna se formó en otra parte del sistema solar y a medida que iba orbitando se cruzó con la Tierra y fue capturado gravitacionalmente por la Tierra. Esto implicaría que su composición química no debe ser igual porque se pudo formar en otra parte donde la nube tenía una mezcla distinta, la nube primogénea del sistema solar. Y no es una idea tan loca porque si vemos las lunas de Marte, en efecto, las lunas de Marte fueron por captura. Todo esto era suposición porque no teníamos una medida directa de cómo era la química de la Luna. Una vez que los Apolos llegaron y colocaron sus instrumentos científicos y trajeron muestras, se hicieron todas las investigaciones y se descubrió que la composición química de la Luna era muy parecida a la Tierra, lo que descartó la teoría de la captura. Pero había un problema para que pudiera ser una coformación o la teoría de fisión la correcta. Y es que el núcleo de la Luna tenía mucho menos hierro que el núcleo de la Tierra. Y ninguna de estas dos teorías es capaz de explicar eso. Y gracias a esa información que tuvimos del Apolo, se fundamentó la tercera teoría que está en la lámina 4, que es la teoría del gran impacto. Esta teoría surgió para tratar de explicar ese problema de que el núcleo de la Luna tenía menos hierro que el núcleo de la Tierra. Y esta teoría lo que dice es que un cuerpo como más o menos el tamaño del planeta Marte, en el origen de la formación de nuestro planeta, impactó a la prototierra. Y de este impacto, parte del material de este otro pequeño cuerpo se fusionó con el de la Tierra y otro salió hacia afuera. La parte de hierro, el núcleo de hierro de ambos cuerpos, o sea, se concentró principalmente en la Tierra y una pequeña porción se fue para los materiales que se salieron hacia la órbita terrestre y formaron un anillo. Luego este anillo se acretó y formó la Luna, lo que hace que tengamos una composición química muy parecida en la corteza, tanto la Tierra como la Luna, pero el núcleo lunar no sea exactamente igual. Y esta es la teoría un poco más aceptada en la actualidad, o sea, es la teoría como que más fuerte y dominante. Y es dominante gracias a eso, a las medidas hechas sobre las muestras lunares y sobre la composición interna de la Luna. Bien, ahora, en la lámina 5 vamos a ver un poquito, muy por encima, de qué fueron los experimentos científicos que llevó el Apolo 11. El Apolo 11, además de colocar un hombre en la Luna, que ya era un gran logro, querían aprovechar el viaje para hacer pues unas medidas científicas, o sea, qué mejor momento para hacerlo. Para eso crearon una valija de instrumentos científicos llamada ALSEC, por sus siglas en inglés. Es el paquete de experimentos de superficie lunar. Dentro de este paquete, ahí ven una foto en la lámina que muestra más o menos el paquete, el ALSEC, pero tengo que destacar que esta foto es del Apolo 16, porque no conseguí foto del Apolo 11 de su ALSEC. Pero el ALSEC del Apolo 11 era solo ligeramente más pequeño, o sea, con un poquito menos de instrumentos. Dentro del ALSEC del Apolo 11 había un magnetómetro de superficie, porque querían estudiar si había actividad magnética en la superficie lunar, porque la presencia de actividad magnética implicaría que el núcleo de la Luna es muy activo. Un sismógrafo activo y un sismógrafo pasivo, porque querían descubrir si habían sismos en la superficie lunar que demostrara que el interior de la Luna seguía geológicamente activo. Un espectrómetro de viento solar, porque querían estudiar cómo las partículas eyectadas por el viento solar impactaban e interactuaban con la superficie de la Luna. Algo muy importante para entender, porque si estás enviando humanos allá tienes que saber cuál es el peligro de la radiación solar.
Un detector de iones supertérmicos, esto es porque la superficie de la Luna puede llegar a alcanzar los 200 grados centígrados de día y los menos 150 grados centígrados de noche. Y al mismo tiempo está bombardeado por muchas partículas solares, entonces querían ver si podían detectar iones supertérmicos en la superficie, que también son peligrosos, por ejemplo, para las personas. También llevaban un medidor de la densidad de la atmósfera del ambiente lunar. Cabe destacar que siempre nos han dicho que la Luna no tiene atmósfera, pero en realidad sí tiene una tenue capa de partículas a su alrededor que se puede llamar una atmósfera. Y querían detectar las propiedades de esta tenue atmósfera lunar. Y además llevaban un medidor de flujo de calor bajo la superficie lunar. Esto era importante porque querían saber si el núcleo era activo o tenía calor, cuánto de este calor se transmitía desde el núcleo a la superficie. Y además un detector de polvo lunar. Bien, pues hay que destacar que, o sea, el polvo lunar puede afectar los instrumentos que se dejen allá a futuro. Bien, esto era principalmente lo que se llevaba dentro del ALSEC. El ALSEC hay que destacar que por dentro estaba alimentado por una batería nuclear. Fue como el primer instrumento que utilizaba batería nuclear y a su vez esa batería calentaba los instrumentos durante la noche lunar porque alcanzaba los menos 150 grados y permitía que estos instrumentos no se estropearan con el frío. Lamentablemente, el sistema de refrigeración sí no era tan eficiente. El ALSEC duró aproximadamente 20 días trabajando bien y luego el exceso de calor del día lunar terminó dañando los sistemas. Pero las medidas igual de esos 20 días fueron súper valiosas. Además, hay otro experimento muy sencillo que ellos hicieron, que colocaron láminas como de papel aluminio en la superficie durante el tiempo que caminaron para ver cuántas partículas del viento solar impactaban sobre ella. Luego lo recogieron y se lo llevaron a la Tierra y para detectar, o sea, como el flujo de partículas que impactó estas láminas. Y otro experimento que no estaba dentro del ALSEC, pero es bastante importante, es que lo vamos a ver en la lámina 6, que colocaron un retroreflector, que es como una especie de espejo sobre la superficie lunar, lo que permite que desde la Tierra lancemos un rayo láser hacia este espejo y este haz de luz regrese, y conociendo la velocidad de la luz podemos entonces determinar la distancia que tardó ese láser en ir y venir, con lo que nos da con precisión exacta la posición de la Luna. Y este experimento tan sencillo en realidad trajo demasiada información para nosotros y todavía se puede utilizar. Nos permitió darnos cuenta que, por ejemplo, la Luna se está alejando de la Tierra a algunos 3 centímetros por año. Y también nos permitió darnos cuenta que la Luna, la superficie de la Luna no está tan fija, sino que experimenta deformaciones debido a efectos de marea. O sea, en vez de las mareas marinas como nosotros tenemos aquí en la Tierra, la Luna experimenta como una especie de marea, pero sólida. O sea, su superficie se deforma un poquito y después se relaja debido a los tirones gravitacionales de la Tierra misma. Esto nos demuestra entonces que la Luna no es un objeto geológicamente tan muerto. Tiene bastante vida en realidad. Y lo otro que es importante, por ejemplo, que los sismógrafos nos permitieron darnos cuenta que en la Luna sí habían pequeños terremotos, lo que demuestra que el núcleo de la Luna todavía está algo activo, y con eso aprendimos cómo era su morfología interna, porque gracias a los terremotos podemos estimar cómo es la estructura interna de los cuerpos. Así aprendimos cómo era el núcleo de la Tierra, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver en la lámina 7, donde hablamos muy someramente de la estructura de la Luna, que se derivó gracias a las observaciones de estos sismómetros y de los siguientes Apolos también. Y nos dimos cuenta que el núcleo de la Luna todavía tiene temperaturas calientes, o sea, es caliente. Tiene un núcleo interno sólido, pero luego un núcleo externo líquido. Luego tiene uno parcialmente derretido, seguido de un manto sólido. A diferencia de la Tierra, el manto es líquido, el de la Tierra. El de la Luna es sólido, y eso explica por qué la Luna no experimenta tectónicas de placa en su corteza.
Luego tenemos la corteza, que también es sólida, y sobre la superficie las características que siempre podemos observar, que muchos conocemos, que son los mares, que son estas manchas oscuras producidas por terrenos que son más jóvenes, o sea, que ha sufrido menos impactos meteóricos. Las tierras lunares, que no son tan oscuras y tienen su característica de que tienen demasiados impactos sobre ellas, y los cráteres producidos por estos impactos. También hay sistemas de cordilleras de montaña y bueno, la superficie lunar es súper rica para estudiar. A los aficionados les encanta esa parte también. Y con este orbitador lunar que se encuentra en la actualidad hay miles de fotos e incluso páginas web donde puedes escanear y pasear por toda la superficie de la luna. Bien, la lámina, ya lo único que me queda por decir es que las contribuciones científicas a nivel del estudio de la Luna son bastantes. Esto es, como les dije, era un resumen. También hay contribuciones tecnológicas, del estudio de seres vivos. O sea, y la Luna todavía sigue siendo un objeto de estudio actual. Tantos rovers que se han enviado últimamente, porque el interés sobre cómo es nuestra compañera celeste no ha disminuido en realidad. Obvio, nos han hecho envíos, lanzamientos de humanos porque es más como barato enviar rovers. Pero bueno, mis compañeros explicarán más sobre los viajes a la Luna y su futuros regresos. En la lámina 8 ya solo me queda despedirme de ustedes desde la superficie de la Luna, acompañado de el águila. Y les deseo que pasen un feliz 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Saludos a todos. Si tienen alguna pregunta, como estoy en diferido, se la pueden hacer a mis compañeros por el chat. Ellos posiblemente la pueden responder. Y si no la pueden responder, ellos me la harán llegar por WhatsApp. Y si me da tiempo, se las respondo y ellos les responderán por mí. Saludos a todos.